damos inicio a nuestro tema del Catecismo de la Iglesia Católica con dos temas que se relacionan. Empezaremos con el Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos. El Espíritu Santo es una de las figuras de la Trinidad más importantes, que muchas veces queda desapercibido, decíamos en el tema anterior. Muchas veces queda abandonado por nosotros, olvidado. Y es hoy, en este tiempo en el que estamos viviendo, el personaje de la Santísima Trinidad, el Dios Espíritu Santo, más importante en el que debemos que pedirle, porque sin Él no podemos reconocer a Cristo como el Mesías, no podemos reconocer a Cristo como el verdadero y único Dios, el Dios hecho hombre que nos va a llevar al Padre. A través del Espíritu Santo podremos llegar al Hijo, y gracias a ahí podremos llegar a través del Hijo al Padre. Por eso es importante siempre pedir al Espíritu Santo que nos ayude a ver, a entender a Jesucristo para poder llegar al Padre. Nosotros hemos recibido el bautismo y la confirmación. Tenemos la plenitud total del Espíritu Santo. Las demás personas que no están dentro de la comunión cristiana y no tienen los sacramentos de la iniciación cristiana, contienen el amor, que es el Espíritu Santo también, en el donde van a poder entender o comprender o acercarse en un pasito muy pequeño hacia Dios. Pero nosotros tenemos la plenitud total del amor, porque lo hemos recibido en los sacramentos y porque ya nos lo ha sido revelado, y ya Él nos habla. Así pues, Jesucristo va a iniciar, va a comenzar una nueva alianza. Es lo que estamos viviendo hoy en Pascua. Eso es lo que estamos viviendo en estas semanas pascuales, y estamos a punto de llegar a Pentecostés, tema que hoy vamos también a tratar. El Espíritu Santo se hace presente en la culminación de la primera alianza, y esa culminación, ese inicio de la culminación, será revelado por el Espíritu Santo a través de San Juan Bautista. San Juan Bautista es el gran profeta, el último gran profeta que inició una vez el profeta Elías para terminar, culminar con la primera alianza. Jesucristo será revelado como el verdadero Mesías, como el verdadero Dios hecho hombre. Y San Juan Bautista, como precursor de Jesucristo, nos lo va a revelar desde su vientre materno, desde que estaba Él dentro del vientre materno, desde que estaba Él dentro de su madre. En ese momento en que María visita a su prima Santa Isabel, San Juan Bautista, lleno del Espíritu Santo, revela, se grita, se mueve de júbilo, él en ese pequeño bebé que está dentro de su madre, con esa emoción. Pero es una motivación del Espíritu Santo que también le es revelado a Santa Isabel. Así pues, María entiende lo que el ángel le quiso decir. Gracias al Espíritu Santo, en voz o en alegría, en movimiento del niño, que es Juan el Bautista, y de su madre, que es la prima de María, Santa Isabel. Es el primer momento de la revelación, pero no queda ahí. Juan Bautista es llamado a ser el que vendrá, el Elías que regresará. Regresa Elías a través de Juan el Bautista para cerrar ese núcleo de los grandes profetas que anunciaban que vendría el gran Mesías que salvaría al pueblo de Israel. San Juan Bautista, otra vez lleno del Espíritu Santo, reconocerá a Jesucristo, a su primo, como el verdadero durante sus bautismos en el río Jordán. Y cuando Jesús se acerca en ese momento, Él anunciará al mundo de una manera sencilla pero extraordinaria a la vez, que ahí está el verdadero Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Él que inició un bautismo de penitencia, un bautismo simbólico para que el mundo reconociera sus pecados, esperando la venida de nuestro Señor, la venida del Salvador, la venida del Mesías, al ver que ese Mesías está enfrente de él y que viene también a bautizarse para iniciar un nuevo bautismo que será el del perdón auténtico de los pecados y de la salvación, un bautismo de renacimiento, de nacimiento hacia Dios, un bautismo ya no de la carne sino del Espíritu, actuación nuevamente del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que actúa en todo. Es así como se va revelando pues el Espíritu a Cristo, lo va revelando en otra de sus revelaciones que las festejamos en el tiempo de Adviento. Festejamos y recordamos al gran profeta, recordamos a San Juan Bautista, el último gran profeta, y recordamos también de una forma muy especial, en una época muy mariana, a María, la Virgen,
porque María también será precursora de ese Espíritu y será la primera persona en toda la historia de la salvación que se le será revelado el nombre de Espíritu Santo. Revelará a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Se le será revelado su nombre, el Paráclito, el Abogado, el Consolador. Tiene nombre ya y será llamado Espíritu Santo. Tercera persona de la Santísima Trinidad. Ese ángel que se le aparece a María le habla de que el Espíritu Santo será quien le conciba al Hijo del Hombre, al único Hijo de Dios, a Dios mismo en su vientre. Así pues, a María le es revelado a través de un ángel la salvación. Y María, llena del Espíritu Santo siempre y constantemente, aceptará y reconocerá, a veces sin entender en totalidad, pero acepta ese Espíritu Santo en el que se le ha reafirmado ese gran portento, ese gran milagro, ese gran misterio de la encarnación a través de Santa Isabel y San Juan Bautista desde el vientre materno. María pues así vive con el Espíritu Santo toda su vida. A través de San Juan Bautista, a través de María, se es revelado a Cristo, se es revelado al mundo el Espíritu Santo. Y así va a iniciar una cooperación mutua importante, inseparable, entre el Espíritu Santo y Cristo. Cristo y el Espíritu Santo trabajan juntos, son inseparables y nos van a ir llevando durante toda su historia de la salvación, de esta nueva alianza que se empieza a cuajar, se empieza a desarrollar, hasta que terminará en su culminación total en Pentecostés. Cristo asciende a los cielos y ya va a ser enviado el Espíritu Santo a sus apóstoles y a la Virgen María, y así con ellos a toda la humanidad a través del sacramento de la confirmación en la imposición de manos. Jesucristo comienza su etapa pública, pero lleno del Espíritu Santo desde los 0 hasta los 30 años, y a partir de los 30 a los 33 de una manera total, la actuación del Espíritu Santo en sus milagros, en sus curaciones, en sus sanaciones, en sus liberaciones de demonios, etc. Jesucristo habla junto con el Espíritu Santo y promete que en quien hablará siempre será el Espíritu Santo de quien cree en Él y quiera llevar siempre la buena nueva. En Jesucristo es quien nos ha enviado el Espíritu Santo y nos lo ha revelado en totalidad a la humanidad entera. Así esa vez que un ángel se lo reveló a la Virgen, es Cristo mismo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que nos revelará el Espíritu Santo. Es una cooperación mutua y a través de esa cooperación nacerá la Iglesia. La Iglesia es fruto del amor de la Santísima Trinidad y eso que vimos en el curso pasado, podemos darnos cuenta de cómo ese amor es fecundo y a través de esa fecundidad nacerá la Iglesia católica. En la Iglesia permanece la totalidad del Espíritu. La Iglesia es manejada, conducida por el Espíritu Santo. El Santo Padre, el Papa, todos los papas, todos los pontífices son iluminados por el Espíritu. Pero el Espíritu Santo no es alguien que posee, que obliga. Tenemos que invocarle, tenemos que rezarle. El Papa cuando trabaja en ex cátedra, cuando trabaja en la cátedra, cuando habla en cátedra, que solamente sucede muy pocas veces en la historia, incluso papas jamás hablaron en ex cátedra, es cuando el Espíritu Santo la ilumina infaliblemente. En el resto el sumo pontífice debe, de manera, como todos, obligatoria, rezar para que el Espíritu Santo le ayude a hacer una homilía correcta, a hacer una catequesis correcta, a hacer un documento correcto. Necesita esa iluminación del Espíritu. Todos estamos llamados a tener el Espíritu Santo, porque estamos dentro de la Iglesia y hemos recibido el bautismo y la confirmación. Tenemos la gracia del Espíritu. Ese caminar a través de San Juan Bautista y nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Cristo es revelado y Cristo en sus 3 años revelará al Espíritu Santo y dará la máxima importancia del Espíritu. Nos enseñará que incluso conviene más que Él se vaya para que venga el Espíritu, porque quien no tenga el Espíritu no reconocerá jamás a Jesucristo, no reconocerá jamás entonces el camino único para llegar al Padre, para llegar al amor, para llegar a la verdad. Conviene que el amor sea revelado, conviene que el amor venga en totalidad en el hombre. Ese amor que está dentro de nosotros, en nuestra alma, ese amor que intenta decirnos a toda la humanidad quién es el único y verdadero Dios, ese Dios que desesperadamente le dice al hombre, aquí estoy, ¿cuándo me voltearás a ver? El cristiano lo tiene en totalidad. El cristiano lo tiene en plenitud en la Iglesia. Y por eso dice
la antigua frase muy antigua de la Iglesia, de los padres de la Iglesia, desde los padres de la Iglesia, no hay salvación fuera de la Iglesia católica. Pero no hablamos aquí de aquellas personas que están fuera, como lo dice el Concilio Vaticano II, que nunca han conocido a Cristo, sino de aquellos que dentro de la Iglesia, de la verdad, de la plenitud auténtica, donde vive el Espíritu Santo y se ha revelado, ese fruto del amor de la Santísima Trinidad que es la Iglesia, un día se van de ella para irse a otra secta, para irse a otra religión, para irse a otros dioses. Es ahí cuando ya no hay salvación, porque tú que recibiste con plenitud al Espíritu Santo, hoy le niegas, hoy dices no es cierto, y tienes el Espíritu Santo en Trinidad. El Espíritu no posee, no obliga, no domina, es amor, es totalmente amor. Tenemos que llamarle, tenemos que pedirle que nos ayude a entender, a comprender, a que inspire a sus religiosos, a sus religiosas, a sus consagrados, a sus consagradas, a sus sacerdotes, a sus obispos que lo tienen en totalidad en el tercer grado del sacramento del orden, para que nos ayude a nosotros y a los laicos a llevarnos por el camino de la verdad. Tenemos mucha obligación nosotros como consagrados, como sacerdotes, como obispos y como laicos, casados, fieles, en espera a saber qué Dios quiere de nosotros, el poder invocar a ese Espíritu que nos ayude. Invocar al Espíritu Santo es ponerse en el silencio total de nuestra alma, en el silencio de la totalidad, para intentar escuchar a Dios, y será esa voz que nos revela el Espíritu Santo nuestra vocación, nos revela el Espíritu Santo el entendimiento hacia Dios y hacia el misterio de la Santísima Trinidad, nos revela el amor de la segunda alianza para poder llevarlo al mundo entero y predicarle y poder hacer que el mundo crea y sea bautizado. El Espíritu Santo hace la gran misión de la segunda alianza hasta la plenitud de los tiempos, hasta la gran parusía, hasta el fin del mundo. Vivamos pues ese Espíritu Santo, así como lo precursó y lo llevó San Juan Bautista y la Virgen María, y Cristo nos lo reveló y convenía más que Él se fuera para que llegara, que estamos en unas semanas de festejar esa ida de Jesucristo, su ascensión a los cielos, pero la venida del Espíritu Santo, el cumplimiento de su primer promesa, la venida del Espíritu Santo o de su segunda promesa. Prometió resucitar y resucitó, y su segunda promesa fue el que vendría el Espíritu Santo. Y hay una tercera, que es la plenitud de la Iglesia, que estamos a la espera, que es su parusía, su regreso, su venido ahora como totalmente como Rey, con toda su majestad, para terminar con este mundo, pero no por como una desgracia, algo terrible, sino al revés, para instaurar en totalidad el reino de Dios, en totalidad la Iglesia de Cristo, que es la Iglesia del amor. Vivimos en la Iglesia del amor, que está llena de pecado, está llena de corrupción, está llena de personas abusivas, está llena de personas indiferentes o flojas, tanto dentro del mundo clerical como del mundo laical, sí, o consagrado, también. Pero no es ahí el fruto, no es ahí lo que es donde se ve ese espíritu, sino se ven los santos. Y vivimos en una iglesia llena de santos, en una iglesia llena del Espíritu Santo, en esos santos que han entendido el reino de Dios, el reino del amor, y lo llevan a todas las personas, a los pobres, a los ricos, a los altos, a los bajos, a los feos, a los guapos, a todo mundo lo llevan. En ese lugar tenemos que ver nosotros con claridad el Espíritu y tenemos que intentar, por lo tanto, en ese tiempo que nos queda de Pascua, con esa gran alegría de recibir en Pentecostés también el Espíritu Santo, recordar en nuestro bautismo y nuestra confirmación, para poder entonces crecer y lograr la santidad. La santidad no es imposible. Lo imposible no existe para Dios. La santidad es la vivencia plena y el recibimiento pleno del Espíritu Santo. Todo lo hace Él. Todo lo hace Él. Lo único que tenemos nosotros que hacer es intentar abrir nuestro corazón para recibirle a Él. El Espíritu Santo es el amor. El Espíritu Santo es el que nos va a traer todos los frutos y todos los dones necesarios que recibimos en plenitud en la confirmación para vivir la santidad y vivir a Dios. Utilicemos esos dones y esos frutos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros de una manera distinta según nuestra vocación, según nuestro estado de vida, para vivir en totalidad la construcción de ese regalo, de ese fruto de amor que es la Iglesia, para que ahí sea la prefiguración del reino de los cielos, la prefiguración del reino de los cielos. Segundo tema de esta semana,
Creo en la Santa Iglesia Católica, la Iglesia en el designio de Dios, los nombres y las imágenes de la Iglesia. La palabra Iglesia proviene del griego iglesia, que a su vez viene del etkalein, que significa llamar fuera, es decir, convocación. Iglesia es convocación. Así pues, una vez entendido dónde proviene la palabra iglesia, que se utilizaba mucho en los primeros años de la Iglesia Católica para llamar sobre todo a la asamblea. A una asamblea, unas personas que se reúnen, se llaman desde fuera, para que vengan y se reúnen a alabar a Dios, o entender, a comprender y estudiar la palabra de Dios. Pero en el lenguaje cristiano, iglesia va más allá. No solamente es la reunión ante la asamblea litúrgica, cuando nos unimos para celebrar la liturgia en la iglesia, a Dios, a Jesucristo, a la Trinidad, sino también es todo el contexto, toda la familia, no solamente en los momentos específicos de la liturgia, sino también en todo momento, en toda circunstancia donde la iglesia va. La persona donde esté, ahí está presente la iglesia. Decíamos que la iglesia es pues el fruto del amor de Dios, de la Santísima Trinidad. Y es por ello que ahí donde esté un cristiano, donde esté un católico, está presente de manera verdadera la iglesia. En la misa, en la liturgia, el cristiano, el católico se llena de Dios, se llena totalmente de ese Dios que es amor, para poder entonces ser enviado, que eso significa en misa, ¿no? El envío, salir a llevar eso que se ha emprendido, eso que se ha estudiado, eso que se ha acompañado, y poder hacer que el mundo crea en el verdadero Dios, en la escuela, en su familia, en su casa, con sus amigos, en su trabajo, en todo lugar, en todo momento. La iglesia, en efecto, es el redil cuya puerta única y necesaria es Cristo. Es también el rebaño cuyo pastor será el mismo Dios, con el mismo anuncio. Aunque son pastores humanos quienes gobernada las ovejas, sin embargo Cristo mismo es el que sin cesar las guía y alimenta. Él es el buen pastor y cabeza de los pastores, que dio su vida por las ovejas. La iglesia también es la labranza o campo de Dios. Es donde Dios va a hacer crecer, como en los antiguos olivos, en sus raíces con los que se fundamentaron los patriarcas, y se hizo la reconciliación entre los judíos y los gentiles. Es el labrador del cielo, que planta una villa selecta, que es su iglesia. La verdadera vida es Cristo, que da vida y fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros, que permanecemos en Él por medio de la iglesia, y que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. También muchas veces a la iglesia se le llama construcción de Dios, ese Señor mismo que comparó a la piedra que desecharon los constructores, los arquitectos, y que se volvió la piedra angular. Es pues donde Dios va a construir su casa, va a construir su familia, va a construir su reino, para que habiten ahí, habitemos cada uno de nosotros. Es donde antiguamente vivía en la gran tienda, ahora va a ser su gran iglesia. No solo representado en la construcción de nuestros templos, que son importantísimos, sino también en nosotros, en la gran familia que es la iglesia. La iglesia también es llamada la Jerusalén de arriba, la Madre Nuestra. Se la describe como la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado. Cristo la amó y se entregó por ella para santificarla. Se unió a ella en alianza indisoluble, la alimenta y la cuida. Origen, fundación y misión de la iglesia. ¿Cuál es el origen de la iglesia? Y nos va a decir el Catecismo de la Iglesia Católica que es un designio desde el corazón del Padre. Nace del propio corazón del Padre, de la primera persona de la Santísima Trinidad. Desde el inicio de los tiempos empieza a prefigurar la Iglesia, desde el inicio del universo. Dios prepara y moldea todo este universo para la creación de su Iglesia. Toda la historia posteriormente de la salvación, cuando se le es revelado a Abraham, comienza en la antigua alianza y en el Antiguo Testamento un inicio de empezar a formar su iglesia, iniciando en el más sencillo de los hombres para revelarse. La iglesia va a venir a ser la gran familia de Dios. Dios desea, indudablemente, que el mundo crea en Él, que el mundo le ame y ame, porque amando a Dios podrá amar de verdad. Dios ha creado la humanidad para Él, solo para Él, para que seamos solo con Él solo, porque desea que estemos con Él para siempre en la eternidad. Nuestro pecado, nuestras infidelidades, nuestro pecado original de nuestros primeros padres, Adán y Eva, hicieron que nosotros nos cegáramos a esa verdad de Dios,
Por lo tanto, Dios en su paciencia, en su sencillez y en su espera, en su humildad, en su misericordia, hará que poco a poco la humanidad vuelva a voltear en Él, alejándose y yéndose a espiritualidades sencillas y vagas e insuficientes para llenar el hambre del amor, en religiones falsas, en consentimiento de adoración de demonios y de otras deidades, en las que no se va a encontrar a Dios. Dios se le tiene que revelar a Abraham. Abraham en el desierto cree en esa voz. No cree que es una ilusión, no cree que está haciéndole los efectos del calor del desierto, sino convencido de que sí, de verdad es Dios. Obedece. Y a partir de ahí Dios empieza a formar su familia. Le promete una gran familia, una descendencia tan numerosa, más grande que todas las estrellas. Y está hablando de toda la humanidad. Está hablando de la humanidad del pasado, del presente de Abraham y del futuro en el que nos encontramos nosotros y todos los que vengan en el día del mañana. Toda esa familia se vuelve hijos de Abraham. Abraham creyó y se convierte en el primer hombre que cree en el verdadero Dios, en el Dios que alguna vez creyó, en el Dios que alguna vez creyó Adán y Eva, pero que el pecado fue cegando y desapareciendo con el paso de los siglos. En ese momento la iglesia comienza a nacer, empieza a formarse. En ese momento la iglesia se empieza a configurar. Con la venida de Cristo, Cristo le da esa forma, esa plenitud total y va a instaurar la iglesia. Y lo hace con los 12 apóstoles. Empieza una nueva etapa, empieza un nuevo sacerdocio, el único y verdadero sacerdocio que es solamente Él. Él será el sacerdote, Él será el gobernante, será Dios mismo en la segunda persona de la Santísima Trinidad, en Jesucristo. Pero Jesucristo deja que el hombre sea el utensilio para llegar a los hombres. Y por eso la Iglesia Católica tiene sacerdocio y tiene el sacramento del orden, los diáconos en el primer grado, los sacerdotes en el segundo grado y los obispos en el tercer grado. 3 grados en un mismo sacramento, 3 grados que te entran en el mundo del el mundo clerical, pero que son 3 ordenaciones que nos llegan a la plenitud, en el que podrá actuar el Espíritu Santo y podrá actuar el único y sumo sacerdote que es Cristo. Así pues, la Iglesia en los 12 apóstoles se encimienta y pone en cabeza a Pedro para instaurar una iglesia en la que hay jerarquía por designio de Dios, porque lo ha querido así, para que pueda controlar él, siendo el pastor, el único y verdadero jerarca, poder hacer que el hombre le vea a través de otros hombres y pueda actuar. Así nace la iglesia. Así la iglesia se instaura y llega a la plenitud en Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. La iglesia nace, pues, desde los designios del Padre y que se va poco a poco configurando. En los 3 años de predicación de Cristo, la iglesia empieza a tomar forma. En su cruz, Cristo nace la iglesia en una casi plenitud hasta que San Pedro tome conciencia de ser la piedra, tome conciencia de que Él es el designado para consolar a las ovejas de Cristo. Y con los 12 apóstoles ya en Pentecostés, ya con toda plenitud del Espíritu Santo, iniciará la evangelización y la expansión de la gran familia de Dios. Y un solo mandato a la iglesia, una misión de la iglesia, que es ir y llevar el Evangelio de Cristo, la buena nueva, al mundo entero y bautizarlos. La misión de la iglesia es bautizar al mundo para que todos entren en la familia de Dios. Egoísta sería la iglesia si no bautizara y no llevara la buena nueva al mundo entero, si no intentara que el mundo encuentre el verdadero amor, que es Dios, siendo la única obligación que nos mandó, la única petición que nos hizo Dios a sus apóstoles y por lo tanto a toda la iglesia. Llevar la buena noticia, la buena nueva, el Evangelio de Cristo y bautizar, para que entren todos en la familia de Dios, para que entren todos en esa comunión de amor que es la iglesia, que es pues la asamblea, la unión de toda la familia de Dios que busca la santidad y el amor. La iglesia es pues fundada por Cristo mismo y va a ser expandida y llevada por el Espíritu Santo, y por eso es tan importante Pentecostés y es tan importante que festejemos ese momento de Pentecostés que en unas semanas vamos a hacer, ya vamos a entrar y vamos a festejar. Recordamos al Espíritu Santo para que nos ayude a llevar ese amor, ese espíritu al mundo entero, para crear esa gran familia de Dios. Cristo la funda para crear la familia del amor, la civilización del amor. Y la iglesia es la que tiene la misión de llevarla.
La iglesia tiene dos dimensiones, una espiritual y una material, una física, que es la humana, una espiritual y una humana. Esa espiritual está gobernada y llevada totalmente por el Espíritu Santo, por la Santísima Trinidad. Una iglesia perfecta, intachable, que no se equivoca, esto lo lleva amor y santidad. Y una iglesia humana que es correspondida por todos nosotros, por la jerarquía, por el clero, por los diáconos, sacerdotes y obispos, por los consagrados, por los religiosos y por todos los matrimonios y jóvenes y adolescentes y niños y bebés laicos que están buscando constantemente ese Dios. A eso les llamamos los santos. Y estos santos que encontraron a Dios trabajan en comunión con la iglesia espiritual, que es la iglesia de los santos triunfantes, los que ya han ido al cielo, los que ya han muerto y han encontrado la verdad y están ya gozando de Dios. Todos los ángeles, Dios, la Virgen María y los apóstoles. Esta iglesia triunfante, esa iglesia santa, gobernada por Dios, es la que inspira a esa iglesia humana para llevar su magisterio, su doctrina, su verdad al mundo entero, sin error, sin equivocarse, confiando siempre. Es la iglesia santa y la iglesia de la jerarquía de los obispos, sacerdotes, diáconos, que oran constantemente a Dios y buscan esa santidad y se llenan del Espíritu Santo y le saben escuchar. De esos laicos matrimonios que saben vivir la iglesia doméstica, que saben cuidar a sus hijos, que los educan desde la infancia, que nunca se les desvía en la adolescencia, que buscan constantemente porque les rezan a Dios, al Espíritu Santo, para que les ayude y les ilumine a poder hacer ver a esos hijos la verdad y que amen totalmente a Dios, de esos jóvenes, de esos adolescentes, de esos niños que aman a Dios sencillamente y que a veces ellos son los que convierten a sus padres y llevan esa verdad. Y hoy tenemos la gran alegría, la gran noticia de que el sumo pontífice, nuestro Papa Francisco, ha nombrado y ha reconocido las virtudes heroicas de Matteo Farina, quien es uno de los patronos de nuestro movimiento Amoris Mater, de los jóvenes y familias, de nuestra comunidad de consagrados, de nuestra comunidad religiosa que somos los servidores Amoris Christi. Nuestra gran familia Amoris Christi se alegra pues también, y aprovecho a compartirlo con ustedes, catequistas, este gran momento de que ya es venerable Matteo Farina, uno de los patronos de nuestro movimiento de los jóvenes y de las familias de los laicos que quieren y se forman o pertenecen a nuestra familia Amoris Christi en el movimiento Amoris Mater. Es una gran alegría ver que un joven que a los 18 años muere logró la santidad. Un joven de 18 años logró la santidad, logró descubrir a Dios en su vida. Y a los 18 años llegó a la santidad y muere en santidad y hoy es venerable, patrono de nuestro movimiento Amoris Mater. Y otro patrono más conocido que dimos más a conocer el año pasado en la misión de Semana Santa, a Carlo Acutis, que hoy también es venerable y ya ha sido firmado su milagro para su beatificación, que en unos meses será proclamado por la Iglesia solemnemente beato. Un joven que llegó a la beatitud, llegó a la santidad plena, que hoy sabemos que está en el cielo ya y que está a unos pasos de lograr la canonización, la santidad, el que le podamos llamar San Carlo Acutis. Carlo Acutis logró encontrar a Dios a los 15 años que murió. A los 15 años logró la santidad. Dos jóvenes adolescentes, uno que logró casi dar el paso de la adolescencia a la juventud y un joven que quedó de la pubertad a la adolescencia, lograron la santidad. No es imposible la santidad, no es imposible vivir la santidad. Por lo tanto, si dos jóvenes italianos lograron la santidad en la adolescencia, ¿cuánto más nosotros no podemos hacerlo ya? Busquemos esa santidad, confiemos en esa santidad. Esa es la iglesia también humana que logra la perfección y mueve a la iglesia en su magisterio. Y así nos lo recuerda hermosamente el Concilio Vaticano II, en el que ve a la iglesia como el gran sacramento de Dios en el mundo. El gran momento donde Él lleva todo su amor y toda su plenitud, lleva los 7 sacramentos, lleva todo. Y por ello ahí vive el gran sacramento que es la iglesia. Ahí vivimos en plenitud a Dios, estamos dentro donde se puede vivir plenamente a Dios. Nos corresponde a nosotros vivir esa plenitud. Es pues la iglesia, sacramento universal de salvación. Es donde podemos salvarnos y donde abraza toda la humanidad entera, a todos, desde los más pobres hasta los más ricos, desde las grandes naciones hasta las naciones más pequeñas, de todas las culturas, etnias, formas físicas. Todos están llamados a Dios y quiere acoger a todos, y por eso le llamamos católico universal. Abraza a todos y busca que todos se salven. Pero necesitamos que la gente responda y conozca ese amor
con nuestro testimonio, con nuestra palabra, con nuestra predicación, con nuestra misión. Es el momento de salir al mundo, de ser una iglesia en salida para convertir. La iglesia es también, pues, espiritual y material, como decíamos. Es una iglesia que tiene ese espíritu que trabaja y actúa en los sacramentos, en la reconciliación, en el bautismo, en el matrimonio, en los sacramentos del orden, en la unción de los enfermos y en todo momento, en todo lugar de los sacramentos. Es donde Dios habla en la oración, donde le encontramos en la Sagrada Liturgia, en la Eucaristía, donde le encontramos en nuestra familia, en nuestra oración personal, en ese momento de comunión con otros hermanos cristianos, católicos. Ahí podemos nosotros encontrar y desarrollar ese Dios para llevarlo a quien no cree, a quien está en el error, o al que está en la herejía, o al que está en el ateísmo, o que está en otro Dios falso. Ahí es donde podemos encontrar y llevar el amor de Dios. Ahí funciona en totalidad la Iglesia. Esa es la gran misión de la Iglesia. Y cuando nosotros decimos que creemos en la Santa Iglesia Católica, en el credo, no es que sea una persona más, porque decimos que creemos en el Padre, que creemos en el Hijo y que creemos en el Espíritu Santo, y viene aparentemente un cuarto creo, que es en la Santa Iglesia Católica. No es que sea una persona, no es que sea otro Dios, no es que sea, no sea una Trinidad, sino sean 4 personas, no. Forma parte de la Santísima Trinidad. Es un agregado del creo, porque hemos entendido una vez que hemos profesado la creencia en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que es el fruto de esa Trinidad, que es la Iglesia, y donde nosotros estamos como familia y nos conectamos con la Trinidad. Entendemos, comprendemos y vivimos la Santísima Trinidad. Cuando decimos creo en la Santa Iglesia Católica, estamos diciendo creemos en la Trinidad, indudablemente, y conociendo y viviendo al Espíritu Santo, que me va a llevar al Hijo y que el Hijo me va a llevar al Padre, puedo entonces entender el verdadero y amor, el gran misterio del amor, y soy fruto de ese gran amor que es la Trinidad. Entonces sí puedo decir con mucho amor y con mucho grito y con mucho entusiasmo cuando llegue ese momento en la Eucaristía, decir, creo en la Santa Iglesia Católica. Es consecuencia de la creencia de la Trinidad. Tan importante es pues entonces invocar al Espíritu Santo, entenderle, para poder llegar a vivir de verdad la Iglesia. La Iglesia pederasta, pecadora, infiel, floja, indiferente, que no lleva a Dios, que primero está lo administrativo, el dinero, el tengo compromisos, tengo no sé qué, tengo que hacer la siesta. Todas esas cosas no es la Iglesia verdadera de Cristo, sino la de los santos, de los sacerdotes que están entregados a sus fieles, de los diáconos que están entregados a los pobres y a los necesitados, de los obispos que están entregados a sus ovejas, a pastorearlas, a llevarles la verdad y la sana y verdadera y única doctrina de Cristo. Esa es la iglesia verdadera, es la iglesia de los santos, en la que también se ve no solo en la jerarquía, en los clérigos, sino también en los religiosos y consagrados que son hermanos, que son simplemente consagrados, en los laicos, matrimonios o solteros que están a la espera de descubrir qué Dios quiere de ellos, en los jóvenes, adolescentes y niños, y hasta en los bebés. Ahí está presente cuando buscamos esa santidad, cuando crecemos. El venerable Mateo Farina, el beato Carlo Acutis lo entendieron y en su adolescencia y en su principio de juventud lograron esa santidad. No puedes decir es que es joven, así es que está muy niño, es que apenas tiene 30, es que apenas tiene 40, está en la... No, el Espíritu actúa cuando le queremos recibir. Si hoy le recibimos, lograremos la santidad. Si hoy le aceptamos, lograremos la santidad. Y el Espíritu Santo no se le invoca para aquellos que tienen miedo y dicen, pues que yo nunca lo voy a poder, porque no soy carismático, porque no me gusta gritar, bailar, gritar y desmayarme. Eso no es como se recibe el Espíritu Santo. Aunque a veces en esos momentos, en esas circunstancias, Dios puede actuar y llega a actuar, y llega a ser verdaderamente el Espíritu Santo, en la mayoría son simplemente psicologismos. No actúa así el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, los grandes santos lo han encontrado en la oración, en el silencio total, porque es la única manera, no en el grito, en la música y en los bailes, en el único momento para poder entender, adentrar y escuchar la voz del Espíritu Santo, será en el silencio. Y el Espíritu Santo pasa volando y nos dice algo. Tanto joven es llamado al sacerdocio, a la vida consagrada y religiosa. Tanta muchacha y joven está llamado de verdad a seguir a Dios. ¿Qué pasa? Y se lo dice siendo un sentimiento de quiero ser, creo que sí. He ido encontrando, aun cuando su adolescencia la vivió en pecado,
carnal, en sexo, en fiestas, en drogas, en esto, en aquello, puedes ser llamado por Dios y decirle a Dios, tengo que seguirte, tengo que cambiar, como Mateo Farina lo logró, como Carlo Acutis lo logró, nuestros patronos de nuestro movimiento Moris Mater, esta gran familia que ha nacido ya en la iglesia y que va poco a poco creciendo y configurándose, que es la gran familia Amoris Christi, los servidores Amoris Christi, los servidores del amor de Cristo. Tenemos que hacer que esto se desarrolle y crezca. Busca un espacio, busca un silencio, busca un momento de soledad con Dios en tu casa, en tu habitación, en la noche antes de dormir, en la capilla, en tu iglesia, en tu parroquia. Acércate un ratito y busca a Dios, inténtale poco a poco encontrar. Y esos jóvenes que ha pasado y han sentido el por qué no, aviéntate, lánzate, vete a Dios. A lo mejor no era, pero la iglesia te ayudará a discernir. Y si lo era, serás muy feliz. Y si no lo era, aprenderás y te llenarás tanto de Dios que podrás vivir mejor esa fe con tu familia, en tu matrimonio o en tus hijos que a lo mejor Dios te dará en el futuro. Lánzate. El Espíritu Santo habla en el silencio, es el murmullo de Dios. Dios murmura, es algo silencioso, pero que lo sentimos fuertemente. No esperemos que nos mande un WhatsApp, no esperemos que nos llame por teléfono, no esperemos que nos mande un email, no esperemos que nos contacte por Instagram o por Facebook o por Twitter. No esperemos eso. No esperemos que, ay, sentí algo, quiero que me pruebas y más pruebas, porque eso sería vano. Lánzate y hazle. Padres, catequistas, tienen la gran misión de ayudar a sus hijos a encontrar al Espíritu Santo, de ayudar a sus hijos a encontrar lo que Dios quiere de ellos. Y si dice algo, en lugar de gritar, ponerse mal, o como catequista decir no puede ser porque como tú y mis hijos no. Apoyen, aconsejen, ayuden, consuelen, para que sea una realidad y para que la iglesia crezca y tenga santidad. Las catequistas tienen la misión, como laicos, de ayudar a los sacerdotes y a los diáconos, que son pocos, y los que vamos en camino, al final también somos muy pocos, tanto los religiosos consagrados somos muy pocos en el mundo, para poder servir mejor. Así que muevan el corazón, ayuden a la iglesia a crecer, para que la familia de Dios crezca cada día más y haya verdadero testimonio de la existencia de Dios en el mundo. Los matrimonios son un gran testimonio de su existencia, pero el religioso consagrado y sacerdote es el mayor símbolo, es la mayor muestra, mejor dicho, de que Dios existe. Recuerdo, y termino aquí nuestro curso con estos dos temas que íbamos a ver la semana pasada y que espero hayan comprendido, si no nuevamente, como está aquí abajo, mándenme un correo electrónico, escríbanme, no se queden con dudas, por favor, no se queden ahí nomás. También voy a ver si terminan y ven todo el curso, ¿verdad? A lo mejor no terminan de ver, no llegan hasta aquí, lo dejan a medias, para poder seguir creciendo y comprendiendo. Como les decía, voy a terminar con esa pequeña anécdota de una vez de unos jóvenes en España que me decían, y les hablamos pues de la santidad de la iglesia, del testimonio, de que Dios existe y demás, y nos decían, no, es que yo veo puro laico, yo veo puro matrimonio, y eso no es testimonio. Y uno se queda, ¿cómo que no es, no? En una época que estamos tan abiertos y tan mundo del tiempo de los laicos, el tiempo del matrimonio, que están ayudando y lo están haciendo de una manera magnífica y son muy necesarios en un tiempo tan de escasez. Decían los jóvenes, yo es que yo no creo porque Dios no está, ¿dónde está? ¿Quién está? ¿Quién me comprueba, no? Pues mira este matrimonio, tus padres, a lo mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Y decían, no. Y yo decía, ¿por qué? Y me decían, no, porque ellos no son testimonio de nada. Y yo me quedaba como que no son testimonio de nada. ¿De qué hablas? Mira, viven su fe, viven un buen matrimonio, son fieles, sí. Pero no han dejado nada. Tienen sexo, tienen bienes, tienen hijos, pasean, van a donde quieren, trabajan. Algunos hasta hacen lo que desean, o tienen éxito, tienen sus negocios, van de vacaciones. Dice, no me demuestran algo de decir, oye, Dios existe porque has dejado esto. Yo veo que los monjes budistas decían, ¿no? Dejan todo, se van al monasterio y se encierran, no vuelven a ver, los monjes budistas no vuelven a ver nunca a su familia. Sobre todo los monjes tibetanos, los budistas tibetanos, se abandonan y no vuelven, van de niñitos chiquititos y no vuelven a ver a su familia. Yo creo que el budismo es más real, porque hay gente que me está demostrando que dejando todo lo pueden vivir y viven ahí, y viven en castidad, no tienen sexo, no se casan, no tienen hijos, no ven a su familia, han roto todo, me demuestran de que ese pensar, esa espiritualidad o esa filosofía oriental es más correcta. Y decía, pero la iglesia también hay sacerdotes, también hay religiosos, hay gente, no, pero muy pocos.
Y los pocos que hay, pues vemos que son homosexuales activos, de que tienen hijos, de que tienen amantes, o de que se roban el dinerín, o que dicen que me voy de paseo no sé qué de una peregrinación y es puro paseo, etcétera, etcétera. Tienen bien. No hay muestra, me decían. Qué tan importante es pues también entonces la vida consagrada y religiosa con el voto de pobreza, castidad y obediencia, el que se viva de verdad. Y en el mundo diocesano secular, los sacerdotes diocesanos seculares, en el que respeten el derecho canónico, respeten los consejos de la Iglesia y vivan también esa fidelidad. Necesitamos testimonio auténtico, pero un testimonio que, aparte de vivirlo y hacerlo, se viva en las obras y se vea en la oración y en la vida espiritual. Las jóvenes lo reclaman y a mí me llamó mucho esa atención. Los jóvenes reclaman verdadero y auténtico testimonio radical. No solamente de que mi madre reza el rosario, de que mi abuelita va a misa todos los días, de que sí, porque es que ellos tienen cosas, que bueno, creen en Dios, pero tienen cosas. A mí eso no me asegura de que Dios existe. Los jóvenes hoy son radicales. Los jóvenes hoy piden algo extremo y por eso estamos viendo políticos y movimientos y pensares un poco radicales y extremos porque hoy así es la juventud. Y hoy la iglesia en ese tema tendría que ser también radical, pero radical en el amor, como pedía San Francisco de Asís. Ser Cristo, eso es el religioso y el consagrado, decía San Francisco de Asís. Ser Cristo en el mundo, no ser otro Cristo, que es el sacerdocio común, el mundo diocesano, sino ser Cristo. O algo radical, y San Francisco de Asís nunca fue sacerdote, nunca fue obispo, y casi nunca en toda la mayor parte de su vida no fue ni diácono. Ya casi al final lo hicieron diácono, pero casi a fuerzas, obligado, porque sus hijos querían por lo menos la bendición de él. Quiso demostrar que siendo consagrado religioso hermano, solamente podía demostrar ser Cristo en el mundo y ser un testimonio radical. Y tanto joven le siguió porque lo vio pobre, porque lo vio casto de verdad y porque lo vio obediente al Espíritu Santo, a la Iglesia y al Papa. Esa es nuestra obligación también. Esa es nuestra obligación también de nosotros. Nosotros como Amoris Christi, como servidores Amoris Christi, servidores de ese amor de Cristo, servidores del amor de Cristo, tenemos que vivirlo radicalmente para que la juventud que pide mucho y está bien, y está en su derecho, y incluso a la iglesia le viene bien, a esta iglesia que posconciliar, que está buscando renacer, florecer, para llevar esa iglesia de siempre, esa iglesia verdadera, auténtica de Cristo, esa iglesia que está empezando a llevar a Dios y que sale. Es un gran testimonio. Sean ustedes como catequistas testimonio, buenas esposas, buenas hijas, buenas madres. Sean también ustedes buenas mujeres que llevan a Dios. Sean también personas que en la catequesis son fieles a lo que dicen y predican. Son fieles a lo que dicen, a lo que enseñan a sus niños. Y buscate la vocación de aquellos niños que ayudan, de aquellos adolescentes que ayudan, de aquellos nietos, hijos que tengan, para que vivan en la fidelidad y la iglesia también tenga consagrados religiosos que demuestren de manera radical la existencia de Dios y los jóvenes puedan entender que sí existe y que nadie deja nada por algo que no existe. Hasta aquí terminamos nuestro curso. Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente video, que voy a intentar que sea esta semana para regresar al orden correcto y poder seguir creciendo en el amor y en la verdad de Cristo. Rezad para recibir al Espíritu Santo este día en Pentecostés, que estamos ya unas semanas de festejar y celebrar Pentecostés. Recordar su confirmación, recordar su bautismo y recibirlo de nuevo para llevarlo al mundo entero. Ese amor, llénense del amor de Dios, que es su Espíritu Santo, para que el mundo crea. Sed santos para que el mundo crea. Hasta luego.